Muy buenas noches, señoras y señores. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, les da la más cordial bienvenida al inicio de este ciclo de encuentros con candidatos presidenciales 2020, que es un espacio para que la sociedad dominicana conozca sus propuestas, ideas y planteamientos sobre los temas relacionados con la seguridad ciudadana y la situación del sistema de justicia. Desde el 2004, FINJUS ha promovido estos encuentros para facilitar el diálogo y el consenso social y el consenso entre toda la ciudadanía para acercar a las comunidades, a los candidatos y promover la reflexión y el compromiso crítico que requiere el régimen democrático. La sociedad dominicana está muy preocupada por el auge de la violencia y la criminalidad, que son fenómenos ligados a múltiples factores sociales, económicos y culturales, y que están presentes en todos los espacios y áreas de convivencia pública y privada. Las encuestas y estudios indican un crecimiento alto de la desconfianza y la percepción de inseguridad en todos los sectores sociales, afectando la vida familiar, la convivencia y convirtiéndose en una amenaza para la estabilidad social, el desarrollo económico y la integridad de las personas. Para enfrentar esta grave situación, los órganos estatales deben desarrollar iniciativas para educar, prevenir, legislar, investigar e imponer sanciones y consecuencias a quienes dañan a las personas y sus patrimonios. Y sobre todo a quienes causan luto y dolor a las familias. Se requiere prevención, control y medidas desde el Poder Ejecutivo, el Congreso y el sistema de justicia para que retorne el respeto de la ley y la convivencia pacífica. Aunque contamos con leyes, reglamentos y disposiciones que deberían ser suficientes para mejorar la situación, todos coinciden en que hace falta un esfuerzo coordinado de los poderes públicos y sus órganos. Por ello, hemos organizado estos encuentros con los candidatos presidenciales para conocer su visión de estos fenómenos y las propuestas y planes y programas que consideran prioritarios para enfrentar estos retos. En el día de hoy hemos invitado al doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, quien es un reconocido dirigente político, jurista y académico, y que desde hace varios años ha proclamado su aspiración a ocupar la presidencia y dirigir los procesos de cambios que proponen. Es además un especialista en materia judicial, con experiencia destacada como procurador fiscal del Distrito Nacional. El doctor Moreno hará una intervención sobre sus propuestas en el tema de la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, tras lo cual un panel de distinguidos miembros del empresariado y organizaciones sociales le formularán algunas preguntas sobre esos temas. El panel está integrado por Elena Villella de Paliza, expresidenta del CONET, la IRD, y Ángel, fundador y miembro del Consejo de Directores de FINJUS. Marisol Vicens Bello, vicesecretaria del CONET. Andrés Marrancini Grullón, vicepresidente ejecutivo de Azonaore. Radamés Martínez, presidente de Ángel. Francisco Álvarez Pancho, de Participación Ciudadana. Juan Alfredo de la Cruz, presidente de Copardón.
Rafael Izquierdo, miembro del Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y Miguel Collado Di Franco del CRES. De inmediato, nos honra dar la palabra al licenciado Guillermo Moreno García, candidato de Alianza País, para que realice su exposición. Muchísimas gracias a la Fundación Institucionalidad y Justicia por esta honrosa invitación para exponer nuestros criterios sobre el sistema de justicia en la República Dominicana, la institucionalidad, así como también la seguridad ciudadana, y darle las gracias también a los distinguidos participantes como panelistas en esta noche, que nos permitirá establecer, además de mi exposición, un diálogo sobre diversos temas de interés. 1 de cada 3 dominicanos ha sido víctima de la delincuencia. La República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares de la región en materia de feminicidios. En el país, las autoridades mismas contabilizan más de 40.000 puntos de microtráfico. El microtráfico en muchos barrios y comunidades es el principal empleador. El microtráfico en muchos lugares es capaz de anunciar sus puntos de distribución por las redes. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, apenas hace unos cuantos meses, era un activista de la facción del presidente Danilo Medina. Pero el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia era abogado asociado de la Oficina de Abogados del entonces presidente de la República, Leonel Fernández. Una empresa delincuente sobornó a funcionarios desde el 2001 a 2014 y el Procurador General de la República preparó un adefesio de investigación en el que no incluyó, entre otras cosas, las 5 obras construidas en el gobierno de Danilo Medina, que lo nombró como procurador y que involucran al candidato Gonzalo Castillo y a su jefe de campaña, Rubén Bichara. Estos son titulares de la prensa y de los comentaristas dominicanos que nos dan un panorama de la situación de la seguridad ciudadana, la institucionalidad y la justicia en la República Dominicana. Paso a examinar distintos aspectos, empezando por la delincuencia común. Lo primero es que la llamada delincuencia común no es una problemática jurídica, sino una problemática social. Y por tanto, para enfrentar esa delincuencia común, hay que empezar por atacar sus causas. Atacar sus causas tiene que ver con asegurarles a las personas sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales que garanticen el bienestar colectivo. Estamos hablando de garantizar el derecho al trabajo, a la alimentación, al agua potable, a la salud, a la educación de calidad, a la vivienda digna, a la seguridad social. Atacar sus causas tiene que ver con brindarle reales oportunidades a los jóvenes y adolescentes y a nuestros niños y niñas para que puedan desarrollar sus vidas y desarrollar sus actitudes y talentos. Nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes están siendo formados, y esa es una cruda realidad, bajo el bombardeo de una maquinaria infernal de antivalores que estimula el individualismo, el consumismo, el enriquecimiento rápido y fácil, sin que muchas veces importe si el dinero es obtenido de modo ilícito o no. Tenemos que cambiar el paradigma de la educación y lograr que la educación se convierta en la vía más expedita para alcanzar
mediante el desarrollo de las capacidades, una vida próspera y digna. Para ello, tendremos que desarrollar políticas profundas contra la deserción escolar y garantizar, además, una reorientación del 4% del Producto Interno Bruto que se invierte en educación a fin de garantizar una educación de calidad. Estamos hablando de crear oportunidades para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la educación inicial, en la educación básica y en la educación secundaria, de crear liceos politécnicos, de la práctica masiva del deporte en la educación y en los territorios, del acceso a las artes, la oportunidad también para nuestros jóvenes de poder realizar una carrera técnica o realizar una profesión y sobre todo de también poder acceder a un primer empleo formal fruto de su formación y de sus capacidades. Ahora bien, al tiempo de actuar sobre las causas que generan la delincuencia común, tenemos, y en nuestra visión, que definir una política clara y precisa de investigación y persecución del delito común, de la violencia y el crimen de cuello blanco. Un factor importante de la delincuencia común en nuestro país es la incidencia del narcotráfico. Y esto así por dos razones. El narcotráfico opera con una estructura paramilitar que entrena y forma en las actividades criminales, que además de eso practica el sicariato, las ejecuciones, el lavado y otras actividades del crimen organizado. El otro factor es que el país hace ya muchos años dejó de ser un país de tránsito y pasó a ser un país de alto consumo de droga, y hay una población cometiendo delitos para sostener su adicción a las drogas. Para enfrentar de verdad el narcotráfico en la República Dominicana, hay que ponerle fin a la protección que recibe de sectores oficiales, porque solo esa protección es lo que explica el auge que ha tenido en nuestro país el narcotráfico. Y estamos hablando de protección de funcionarios, de legisladores, de militares y policías. Los casos de Figueroa Agosto, de Arturo del Tiempo, de Quirino y ahora recientemente de César el Abusador son apenas ejemplo de esa protección, connivencia y complicidad que se da entre el narcotráfico y sectores oficiales. Igual hay que desarticular las redes del microtráfico que operan pagando peaje y reciben protección de sectores policiales en barrios y comunidades. En nuestra propuesta de gobierno, el enfrentamiento de la delincuencia común, del narcotráfico y otras formas de crimen organizado conlleva también realizar reformas importantes. Una de ellas es la reforma policial. Hay que transformar esa Policía Nacional que tenemos en un cuerpo civil para la prevención del delito, integrado por hombres honestos y mujeres honestas, que sea un cuerpo profesional, tecnificado, regido por una carrera en base al mérito, garantizándole a todos sus miembros una remuneración y condiciones de vida y de trabajo dignos. Esto supone acabar con los grupos de poder a su interior, las mafias, la corrupción y con cualquier conexión con la delincuencia. Otra reforma importante que hay que acometer es la del Ministerio Público. Convertir efectivamente al Ministerio Público en un órgano con real independencia de los intereses políticos de turno en cada momento y que tenga el monopolio de la investigación, la persecución y acusación penal, a cuyos fines se le debe capacitar en
adecuadamente en su escuela del Ministerio Público, como también debe respetarse de forma estricta la carrera del Ministerio Público. Otra reforma importante y permanente es la de la legislación penal y procesal penal. En particular, la necesidad de modo constante de realizar adaptaciones y también tipificar los nuevos delitos, los nuevos crímenes y la creación de medios alternativos de solución de conflictos que permita que la justicia penal se pueda reservar cada vez más para la criminalidad mayor y para el narcotráfico y el crimen organizado. Hay que transformar completamente el sistema penitenciario en un doble sentido. Por un lado, que permita la readaptación del condenado para evitar su reincidencia, pero también hay que crear un sistema de cárceles de alta seguridad para el crimen organizado y la delincuencia mayor. Esto en cuanto a la delincuencia común, pero otras de las formas también importantes que tiene que ver con la inseguridad son formas de violencia como son los feminicidios y la violencia que se ejerce contra la mujer. Estamos hablando que estas son una de las mayores formas de violencia que se producen en nuestra sociedad, al punto que nos lleva lamentablemente a ocupar uno de los primeros lugares en materia de feminicidio en la región. Para enfrentar los feminicidios hay que combatir indudablemente la cultura machista y las prácticas discriminatorias de la mujer o contra la mujer. Esto supone garantizar la independencia económica de la mujer y en ese sentido definir políticas para garantizar la igualdad de acceso de la mujer al trabajo y a su formación profesional, enfrentar las altas tasas de desempleo que se producen respecto de las mujeres, definir políticas específicas para la protección de las madres solteras, de igual modo también definir programas para el acceso de la mujer al crédito a bajas tasas de interés, especialmente las madres solteras, así como a programas de asesoría y orientación en micro o pequeñas empresas. Propiciar también una ley de igualdad de la mujer es una de nuestras propuestas, que elimine de toda forma de discriminación de género en lo político, en lo social, en lo laboral, en lo económico y en lo cultural, al tiempo de garantizar el respeto integral de la vida y la salud de la mujer. Tenemos el compromiso de ejecutar políticas públicas para enfrentar de manera integral la violencia que padece la mujer en nuestra sociedad. Y en ese sentido, asumiremos cada amenaza, cada denuncia o acto de violencia contra la mujer como prioridad 1 y le daremos seguimiento preventivo y persecutorio hasta eliminar la situación de peligro contra la mujer y que se sancione al abusador. También pretendemos y propugnamos por habilitar cuantas casas de acogida sean necesarias para las mujeres víctimas de violencia. Igual, auspiciar en cada barrio y comunidad la formación de espacios ciudadanos para la vigilancia y denuncia comunitaria de las situaciones de amenaza o ejercicio de violencia contra la mujer. Igual, eliminar la fianza y libertad condicional en materia de violencia perseguida contra la mujer. Además de la delincuencia común y además de toda la violencia que se ejerce en la sociedad y particularmente contra la mujer, es necesario además referirnos a otra fuente de mucha inseguridad ciudadana, y es la relativa al crimen de cuello blanco, a la corrupción, que conlleva
precisamente que la sociedad se les robe sus recursos, sus impuestos por funcionarios inescrupulosos. La corrupción socava la democracia y socava los valores de una sociedad. Obstruye toda posibilidad de avanzar hacia el desarrollo. Impide construir una sociedad justa y equitativa. Dejar impune la corrupción nos daña como sociedad. Por el contrario, investigarla, perseguirla, sancionarla y recuperar lo robado nos fortalece como sociedad. Restablece la confianza, además, y la seguridad ciudadana en las instituciones y en nuestro futuro como nación. La corrupción y la impunidad, por tanto, además del daño material, causan un profundo daño moral al cuerpo social, al pervertir los valores, borrar las fronteras entre lo prohibido y lo permitido, convertir la justicia y los poderes públicos en caricaturas y estimular la violación generalizada de la ley. En la República Dominicana la corrupción se ha convertido en política de Estado y tiene un carácter estructural. Es el modo más rápido y menos riesgoso de enriquecimiento para políticos inescrupulosos que roban no solo para hacer política clientelar, sino además como proceso de acumulación económica, convirtiéndose muchos en ricos empresarios a vapor. Estudios sobre la corrupción en el país revelan que, siendo conservadores, su monto anual puede estimarse por encima de los 100.000 millones de pesos, lo que equivale a un 2.5 del Producto Interno Bruto. La impunidad es la principal aliada del corrupto. Lo que más estimula al ladrón de fondos públicos es la certeza de que no recibirá castigo y en todo caso que terminará disfrutando de lo robado. Hoy día los países no se clasifican entre países corruptos y países no corruptos, sino entre países que castigan la corrupción y países que no la castigan. En estos últimos cae la República Dominicana. Afirmo que desde el ajusticiamiento del tirano en mayo de 1961, en lo que ha sido la más larga transición democrática de América Latina, ningún partido por tanto tiempo había hecho gobiernos tan corruptos, ni sometido a sus intereses y de forma tan directa a los poderes públicos, ni creado un régimen tan absoluto de impunidad, ni respetado de forma tan generalizada la legalidad, ni socavado con el clientelismo la moral de la sociedad como lo ha hecho el PLD. Y me estoy refiriendo, cuando digo el PLD, a los 3 gobiernos presididos por Leonel Fernández y a los 2 del actual presidente Danilo Medina. La lucha contra la corrupción tiene que ser integral. Esto es, preventiva, y en esa virtud obligar a la total transparencia en la administración pública, a la rendición de cuentas y a una permanente vigilancia legislativa que permita identificar en tipos penales las distintas modalidades de enriquecimiento ilícito a costa del patrimonio público. Y tiene que ser también represiva la lucha contra la corrupción. Esto es, tiene que sancionar todo acto de corrupción sin importar rango político, económico, social o familiar. En un país como la República Dominicana, durante décadas dominados por la corrupción, sancionar ejemplarmente a los ladrones de fondos públicos sin dejar resquicio por donde puedan encontrar impunidad, al tiempo de que se recupere lo robado, son también efectivas formas de prevención de la corrupción. Nuestro partido, Alianza País, ante todo tiene el compromiso irrenunciable de hacer desde la dirección del Estado un gobierno honesto,
que maneje con pulcritud y con transparencia los recursos públicos y que rinda cuenta periódica de ellos. En el gobierno de Alianza País se eliminarán los ministerios, direcciones y oficinas con funciones públicas duplicadas y sin reales atribuciones. Alianza País hará una rigurosa aplicación de la carrera administrativa y extirpará de la administración pública el nepotismo, las botellas, las nominillas y el tráfico de influencia. Alianza País suprimirá los salarios de lujo en el Estado y prohibirá la asignación de sueldos y pensiones que resulten violatorios del régimen general establecido en el Estado. En el gobierno de Alianza País, todo funcionario o representante en el Estado tiene la obligación de presentar su declaración de patrimonio, no pudiendo juramentarse sin satisfacer este requisito. Ningún funcionario público podrá tener durante el desempeño de sus funciones cuentas ocultas o en paraísos fiscales, en cuyo caso los recursos depositados en ellos se presumirán de origen ilícito. En el gobierno de Alianza País, la declaración de patrimonio de los funcionarios públicos aleatoriamente serán auditadas. Todo bien adquirido durante el desempeño de una función pública se presumirá de origen ilícito a menos que el interesado demuestre satisfactoriamente que tiene un origen lícito. En el gobierno de Alianza País se eliminará la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, la OISOE. Alianza País asume el compromiso de impulsar la eliminación del barrilito, el cofrecito, las exoneraciones de vehículos y cualquier otra retribución contraria a las funciones legislativas. En el gobierno de Alianza País se eliminará toda forma de opacidad en el gasto público. En el gobierno de Alianza País se aplicará la ley, insisto, aclaro, preciso, se aplicará la ley con puño de hierro en el combate de la corrupción y se aplicará también para garantizar que no haya impunidad. Esa política expresará una definida voluntad de Estado basada en 3 principios. Todo acto de corrupción detectado o denunciado tiene que ser investigados y sus autores de resultar responsables enjuiciados. Ningún acto de corrupción puede quedar impune. Y tercero, ningún ladrón de recursos públicos puede beneficiarse de lo robado. Alianza País asume el compromiso político, una vez asuma la dirección del Estado, de auditar los actos de corrupción no prescritos y en consecuencia actuar respecto de los que hayan comprometido su responsabilidad penal. Alianza País, una vez gane el gobierno, auditará la deuda pública a fin de establecer con qué objetos se tomaron los préstamos, en qué se invirtieron efectivamente, quiénes los autorizaron y lo ejecutaron, determinando quiénes de estos comprometieron su responsabilidad penal, si ese fuera el caso. En el gobierno de Alianza País tendrá plena vigencia el principio constitucional de que la ley es igual para todos, lo que en materia de lucha contra la corrupción significará que en su investigación y persecución no habrá distinción de si el imputado es miembro o no del partido Alianza País, de si es familiar o amigo de un dirigente de Alianza País. De igual modo significa que la investigación y persecución de la corrupción se hará sin importar que sea un expresidente, un exlegislador, un exministro o un exalcalde. Alianza País tiene el compromiso de garantizar que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas sean independientes de los partidos políticos e intereses corporativos, órganos estos cuyos integrantes deberán a su vez observar una conducta honesta y transparente en el desempeño de sus funciones. Alianza País propugna
por la modificación de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, a fines de excluir de entre sus miembros al presidente de la República y al Procurador General de la República. Alianza País impulsará una ley para hacer imprescriptible los crímenes de corrupción y garantizar así que el paso del tiempo no borre el robo al patrimonio público ni legitime ninguna fortuna de origen ilícito. Como pueden deducir, desde el gobierno de Alianza País impulsaremos un nuevo ordenamiento democrático para enderezar a la República Dominicana. Muchas gracias. Después de escuchar la exposición del doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, damos inicio al panel de preguntas. Recordamos a los miembros del panel que tendrán 30 segundos para formular su pregunta y que el candidato presidencial tendrá un máximo de 2 minutos para su respuesta. Se avisará con un toque cuando falten 15 segundos para terminar y 2 toques cuando se haya agotado el tiempo. Para realizar su pregunta damos la palabra a Marisol Vicens. Sí, muy buenas noches. Usted fue fiscal del Distrito Nacional de agosto de 1996 a septiembre de 1997 y se destacó por el nivel de independencia de sus actuaciones. Sin embargo, los niveles de independencia del Ministerio Público siguen siendo altamente cuestionables, a pesar de que hemos dictado la ley del Estatuto del Ministerio Público en el año 2003, la ley del Consejo del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, se creó la escuela del Ministerio Público. Ninguna de esas acciones ni de esas reformas legislativas han asegurado que podamos tener un Ministerio Público realmente independiente y sin los niveles de incidencia de la política partidaria en sus actuaciones. ¿Qué entiende usted debe de hacerse para poder realmente alcanzar los niveles de independencia del Ministerio Público necesarios para afianzar la institucionalidad en nuestro país? Bueno, gracias Marisol. Debo decirte que tu exposición refleja no solamente la cuestionante, sino también la respuesta. La independencia del Ministerio Público podemos, y de otros órganos del Estado, podemos avanzar en términos legislativos, pero mientras en el país, los que dirigen el país, los hombres y mujeres que asumimos o que asumen la dirección del Estado no tengan voluntad, disposición, no crean realmente en los valores democráticos, encontrarán siempre la fórmula de obviar esa independencia. El mejor ejemplo es precisamente la creación del mecanismo de persecución de la corrupción. Siempre he denunciado que esa creación hecha por el doctor Leonel Fernández, de la creación de ese organismo, lejos de ser para perseguir la corrupción, fue una estrategia para someter al control del Ejecutivo la persecución de la corrupción. Previo a la existencia de ese mecanismo de persecución de la corrupción, cualquier fiscal podía ser apoderado. Y entonces, por eso, en la gestión que yo presidí, yo fui apoderado de muchos casos de corrupción. Y precisamente por ser apoderado de esos casos, pude llevarlo a cabo, por la independencia que me manejaba, a pesar de la presión política que recibía. Eso no puede suceder ahora. Todos los casos van a ese filtro y ese filtro es controlado desde el Palacio, porque es que no hay realmente la voluntad política, las convicciones, los principios y los valores democráticos para perseguir la corrupción y garantizar precisamente que se reciban, que no se cometan estos actos. A continuación quiero darle la palabra a Andrés Marrancini Grullón. Muy buenas noches. ¿Cuáles medidas propone para garantizar la seguridad ciudadana de nuestros visitantes en los polos turísticos de la República y asimismo incentivar el tránsito de ellos en el país? Así también
por favor, ¿cuál sería la propuesta suya para garantizar el acceso a nuestra justicia a esos turistas cuando tienen un hecho que les sucede durante su visita? Muchas gracias. Bien, nosotros es muy difícil dar una solución particular al margen de una solución general. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de que uno de los aspectos que hay que proteger es el turismo, y para protegerlo hay que brindarle seguridad al visitante. Pero eso no puede ser poniéndole un policía a cada turista. Es creando un clima generalizado en las comunidades donde haya seguridad ciudadana, donde haya esa policía que estamos hablando como cuerpo preventivo, y además que también haya la conciencia en las comunidades, en los municipios, en las ciudades, que cuando se viola la ley no importa la nacionalidad, que una persona que es objeto de un robo, de un asalto, tiene todo el derecho de ir a denunciar, a querellarse y de ser protegido, porque esos son valores no para los dominicanos, sino son valores y derechos humanos. Por tanto, de lo que se trata es de crear un clima, no solo particular para el turismo, sino un clima general en la República Dominicana que permita que uno de sus beneficiarios sea precisamente el turismo. Una de las cosas por las que a mí me gustaría es que nosotros podamos tener un turismo donde la gente pueda desplazarse por la isla. Y para eso, uno de los factores que necesitamos es comunidades desarrolladas, pero también comunidades seguras. A continuación, quiero darle la palabra a Radamés Martínez. Muy buenas noches. En el año 2017, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, con el apoyo de la FINJUS, realizó un estudio titulado Reflejo de la inseguridad ciudadana en el clima de negocios. Dicho estudio arrojó datos bastante interesantes, dentro de ellos de que el 96% de las empresas que fueron encuestadas reflejaron e indicaron que le preocupaba los índices de inseguridad ciudadana que se viven en el país. De igual manera, un alto porcentaje de empresas indicaron que habían sido víctimas de delitos, de delincuencia común, sobre todo en los ilícitos de robo y hurto durante los últimos 5 años. Desde su propuesta de nuevo orden democrático, ¿qué plantea, qué opciones para una colaboración sector público, sector privado plantea para mejorar los niveles de inseguridad? Resulta que la delincuencia común y la delincuencia en general no duerme. Está activa permanentemente, se reinventa. Por eso necesitamos órganos de investigación y de persecución del delito también activos, no solo reactivos, sino también preventivos. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que lograr en nuestro país es lo que se llama la geografía del crimen y del delito. Ese es poder identificar en cada territorio cuáles son los delitos más comunes y que con más frecuencia se cometen, para poder desarrollar estrategias específicas respecto de cada modalidad delictual y respecto de cada modalidad y estrategia de las bandas organizadas y del crimen organizado. Ahora, una de las cosas que no podemos obviar es que no hay posibilidad de atacar el delito solo referido a un sector delictual. Tiene que ser integral, porque si no hay una persecución integral del delito, y cuando digo eso me refiero al delito común, a la violencia generalizada, al crimen de cuello blanco, al narcotráfico, al microtráfico, pensar que podemos ser efectivos solo atacando una parte, entonces estamos equivocados. Porque hay también desplazamiento. Entonces es necesaria una política integral. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que parte de esa política tiene que ver con una colaboración permanente entre los sectores públicos y privados para identificar esas modalidades de delincuencia que se dan. A continuación voy a darle la palabra a Miguel Collado de Franco desde otro escenario. Buenas noches. Nuestra pregunta es la siguiente. La economía dominicana ha sido impactada por la pandemia de COVID-19.
lo que se ha hecho evidente en la contracción de la actividad económica y la menor generación de divisas. Ante el actual y futuro panorama económico, ¿cuál es su propuesta de reformas para que el sector privado pueda recuperarse y crear los empleos que se han perdido en los últimos meses? Gracias. Bien, nosotros hemos identificado que del periodo agosto a diciembre tenemos, es decir, sobre todo ese primer periodo del próximo gobierno, tenemos que aplicar una política de emergencia nacional. Y eso tiene que empezar por la convocatoria de los distintos sectores que nos permita conformar una agenda de responsabilidades compartidas que nos permita también la reestructuración del presupuesto y que nos permita definir la estrategia de cómo no solamente enfrentar la pandemia, sino de cómo reactivar la economía. Para nosotros, por las características de esta pandemia, que no es dominicana, sino que es mundial y que ha supuesto un golpeo a una serie de factores externos que eran determinantes y son determinantes en la sostenibilidad de la economía de nuestro país, para nosotros hoy día tenemos que apostar con mucho más energía al impulso de la producción nacional. Y en ese sentido tenemos que apostar a apoyar la manufactura, la mediana, pequeña y microempresa. Tenemos que apostar también al impulso de la agropecuaria y de la agroindustria, que es lo que nos puede dar sostenibilidad. Y tenemos que también impulsar políticas públicas de inversión. Pero esas políticas públicas de inversión que nosotros creemos que hay que impulsar para reactivar la economía, no es construyendo grandes obras, sino es construyendo obras que tengan una incidencia, esas obras públicas, en el bienestar de la gente. Construir acueductos, construir medianas y pequeñas presas, intervenir en los barrios para que cada una de estas inversiones públicas tengan impacto en el bienestar de las comunidades, de los barrios, de la sociedad, de la gente. A continuación quiero darle la palabra a Francisco Álvarez Pancho de Participación Ciudadana. Doctor Guillermo Moreno, muy buenas noches. Usted ha descrito una justicia secuestrada por los intereses partidarios con la finalidad de asegurar la impunidad que fomenta la corrupción y que es responsable de la mayoría de los males sociales que padecemos. Y ha identificado uno de los remedios que pretende aplicar en la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero mi pregunta va en la dirección, ¿qué otra medida tiene usted identificado para precisamente rescatar a la justicia de esos intereses? Y le menciono básicamente privilegiar que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean todos de carrera, o de que el Ministerio Público y el Procurador General de la República sea designado por ese Consejo Nacional de la Magistratura y se ocupe solamente de la persecución de los crímenes y delitos. En efecto, cuando nosotros identificamos hacemos la propuesta de excluir al presidente de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que podría pensarse que es una medida extrema en lo que son las tradiciones de los consejos nacionales de la magistratura, responde a la idea y a la experiencia de que precisamente la presencia del presidente de la República es el principal condicionante. La presencia en ese Consejo Nacional de la Magistratura es el factor inducente a tener una justicia secuestrada y a tener una justicia sometida, y a que finalmente se imponga esa voluntad presidencial que termina condicionando la composición de la Suprema Corte de Justicia en su jefe y en su composición, y eso termina entonces derramándose en todo el cuerpo judicial. Por eso entonces para nosotros eso es básico, poder modificar la Constitución que permita excluir al presidente de la República y evidentemente a ese aditamento que se hizo en la modificación anterior o tras anterior de introducir
al Procurador General de la República, que lo que hizo fue consolidar el control del Poder Ejecutivo sobre el Consejo de la Magistratura. Estoy totalmente de acuerdo con una judicatura integrada por jueces de carrera, que garanticen, evidentemente, jueces honestos, capaces, conocedores de su materia y que sean imparciales, no solo independientes, sino también imparciales en la administración de la justicia. A continuación, quiero darle la palabra a Rafael Izquierdo. Buenas noches, doctor Moreno. Antes de nada, gracias por estar aquí. Quisiera preguntarle, ¿qué usted está planteando en lo que se refiere al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país? No la seguridad jurídica donde una empresa se escuda para hacer y deshacer, sino una seguridad jurídica donde las empresas tengan un terreno de juego claro, donde todas las reglas estén claras y todos sepamos a lo que vamos. Aquí constantemente estamos escuchando quizá una denuncia de una embajada, de una empresa extranjera, pero los dominicanos no tenemos embajada. Entonces, realmente vemos que muchas veces esa falta de claridad de la seguridad jurídica hace que las empresas no se involucren o no quieran invertir, por ejemplo, en proyectos del Estado. Ese era uno de los temas que iba a incluir en mi exposición, pero por razones de tiempo no la incluí. Eso es parte integral de todo esto que estamos hablando. La seguridad jurídica. En la República Dominicana no la hay. Porque la seguridad jurídica no es simplemente votar una ley. Es sobre todo tener las instituciones integradas por autoridades con la independencia y la imparcialidad para hacer valer esa ley o esa norma. Entonces, en la República Dominicana la tradición es que creemos que resolvemos los problemas legislando cada cierto tiempo y votando una nueva ley. Y entonces, sin embargo, descuidamos lo principal, el garante de esa norma, que son los jueces, que es el Ministerio Público y que son las autoridades. Empezando por el presidente de la República, que debe ser el primero, obediente y someterse al cumplimiento de la ley a la que él jura respetar, y hasta llegar a cualquier funcionario. Entonces, el problema central de la República Dominicana no es tanto el problema de que hagamos nuevas leyes o de que no tengamos leyes, es que no tenemos los órganos, las autoridades que la hagan cumplir, y resulta que no hay una voluntad de Estado en esa dirigencia política tradicional que nos ha gobernado, de esos partidos tradicionales. No hay una voluntad democrática de fortalecer la institucionalidad, porque parte de su sobrevivencia se debe sobre todo a este marasmo en que vivimos, donde no se respetan las leyes y donde las autoridades se colocan al margen o por encima de la propia ley. A continuación, quiero darle la palabra a Juan Alfredo de la Cruz. Buenas noches, doctor Moreno. La Policía Nacional emprendió una serie de reformas y cambios de cara a lograr sanear la institución y prepararlas a las necesidades de la sociedad moderna. ¿Cómo evalúa usted esos cambios y cuáles otros planes entienden debe completar ese proceso de transformación? Los cambios que se han hecho en la Policía Nacional son cosméticos. Es que antes se llamaba jefe, ahora se llama director, pero los métodos siguen siendo los mismos. Nosotros necesitamos una Policía Nacional, en primer lugar, que tenga respeto por la ley, una Policía Nacional que sea preventiva, que actúe precisamente en evitar que ocurra el delito y el crimen. Una Policía Nacional que al mismo tiempo sea garante de los derechos y las libertades. Una Policía Nacional que también reciba una remuneración para que sus hombres y mujeres que la integren tengan también ese derecho a una vida digna y a un trabajo también técnico, profesional. Necesitamos que en la Policía Nacional se acaben los grupos. La Policía Nacional está fraccionada en grupos y en mafias que controlan. La Policía Nacional sigue cruzada por la corrupción que se aplica a todos los niveles.
todos los días en la prensa vemos denuncias de la cantidad de lugares donde el microtráfico se paga peaje, y es precisamente a órganos y a policías que se prestan a eso, y no hay una reacción, y cuando hay una reacción muchas veces un traslado. Es decir, nosotros no podemos seguir pensando en una reforma cosmética, no, es una transformación literalmente de arriba hacia abajo de la Policía Nacional, para hacerla un cuerpo civil, preventivo, de carrera, integrado por hombres y mujeres que tengan en esa profesión la oportunidad de desarrollar con dignidad esa labor, y que tengan y se ganen la confianza y el respeto de la ciudadanía. Finalmente quiero darle la palabra a doña Elena Villella de Paliza, quien desde otro escenario le hará una pregunta. Buenas noches. Luego de esa excelente disertación del doctor Guillermo Moreno, candidato a la presidencia de la República, queremos compartir con ustedes algunas preocupaciones y entender cómo este candidato a la presidencia piensa actuar con relación a ellas. Un tema que nos preocupa y ocupa a todos los ciudadanos es el flagelo de la corrupción. Todos tenemos derechos y deberes que cumplir y derechos que exigir. Y uno de nuestros derechos, siempre cumpliendo con nuestros deberes, porque esa es nuestra obligación, es precisamente exigir la buena administración del uso de los recursos del Estado. Recursos que aportamos todos a través del pago de nuestros impuestos y de los recursos que generamos para que eventualmente podamos saldar los préstamos que también otorgan a nuestro país. Hemos tenido múltiples proyectos, asistencias técnicas en distintos gobiernos y en distintas instituciones, todos con el objetivo de lograr mucho mayor transparencia de las acciones del Estado, de definitivamente reducir y ojalá eliminar, si fuera posible, la corrupción, porque nos afecta a todos y sobre todo porque distrae y malversa el uso de fondos que deberían precisamente enfocarse a mejorar temas como la salud, la educación, el fortalecimiento de la justicia y la seguridad ciudadana. ¿Qué medidas propone usted para prevenir y sancionar la corrupción en la atención de los ciudadanos, tanto en los servicios de seguridad como en la justicia? Bueno, creo que fui bastante extenso en el conjunto de propuestas que nosotros desde Alianza País formulamos para enfrentar la corrupción, tanto en la prevención y como también en la persecución de los actos de corrupción. He señalado que la falta de institucionalidad y el sometimiento de la justicia al Poder Ejecutivo y el secuestro por parte del gobierno de turno es una de las causas por las cuales se ha creado un paraíso de impunidad en nuestro país. Pero una de las cosas que también nos ha perjudicado mucho en la lucha contra la corrupción es que en el país hay muchos sectores tienen mala memoria. Y parte de esa mala memoria tiene que ver con seguir apoyando y avalando partidos que de manera abierta y de manera descarada han dispuesto de los recursos públicos. Esto de la corrupción, de la impunidad, se va a acabar
cuando los distintos sectores económicos, empresariales, productivos, seamos capaces de tener la memoria para darle la espalda a los gobernantes corruptos. Aquí no se debió permitir que se nombrara como presidente de la Suprema Corte de Justicia un activista político. Entonces, esos son los comportamientos que podrán hacer que se le ponga fin, que no solamente es esperando la sanción, que se lo investigue y que luego se le someta a la justicia, no, es la sanción social la que podrá abrir un curso para que precisamente se pueda perseguir y se pueda arrinconar la corrupción y la impunidad. Mientras haya una especie de dejar pasar este tipo de conductas en gobernantes, legisladores, funcionarios, entonces evidentemente la corrupción seguirá en la República Dominicana en camino libre y en acciones libres, como ha venido pasando en nuestro país. Queremos agradecer a cada uno de los miembros del panel y al candidato de Alianza País por su participación en estos encuentros. Invitamos a todos los amigos y amigas a que nos acompañen en la continuación de los encuentros con los candidatos 2020 mañana a las 8 de la noche por CDN, Canal 37.